La integral definida nos permite el cálculo de área. Si queremos calcular el área encerrada por una función y el eje de las x y dos abscisas, x igual a y x igual a b, tenemos una función y igual a f de x que tiene como representación gráfica esta curvita. Queremos encontrar el área que está encerrada entre la curvita, el eje de las x y estos dos límites como abscisas, ¿sí? Entre a y b serían los límites de integración. Observemos que el área, esta área, que es el área real, que es el área que queremos encontrar, está comprendida entre estas dos áreas. A ver, si tenemos un cuadrado, nosotros hacemos base por altura, sacamos el área del cuadrado. Si tenemos un rectángulo, lo mismo. Hacemos la base, multiplicamos por la altura y ya tenemos el área. Ahora, si tuviéramos un área y esto fuese un triángulo acá, un trapecio, entonces podríamos dividir y calcular el área del triángulo, sumamos las dos áreas y tenemos el área total. Pero ahora tenemos el área de una curva que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier curva. Ni siquiera es una línea recta como para aproximarlo así mediante un triángulo o algo así. Entonces, tenemos este punto que tiene como imagen f de a. Este punto que tiene como imagen f de b. Esta es el área real. Esta área que tenemos acá es teniendo en cuenta la primera imagen, la imagen de A. A le corresponde a f de A. Esta área se calcula así. A sub i es igual a la base, que es b menos a, multiplicado por la altura de este rectangulito, y la altura es este valor, que es f de a. Y esta área es menor que esta, obviamente, porque le estamos cortando, le falta este pedacito. Ahora, esta área que tenemos acá, teniendo en cuenta el otro límite, la otra abscisa, le corresponde f de b, o sea, todo esto es f de b. Y el área que tenemos acá es mayor que el área que tenemos acá. Claro, le estamos añadiendo, le estamos sumando esto que tenemos acá, esta esquinita, que esta no lo tiene. Le estamos sumando eso, entonces esta es mayor que esto. Ahora, ¿cómo se calcula el área de esto? Lo mismo. AS es igual a la base, que es b menos a. Por la altura es f de b, la imagen de b. Todo esto es f de b, entonces base por altura. Bien, dijimos que el área real se encuentra entre estas dos. ¿Cómo podemos escribir eso? Podemos decir entonces que el área A, que es el área real, es mayor o igual que A sub i, y a su vez es menor o igual que A sub s. El área real está entre la inferior y el área superior. Llamémosle de ahora en adelante inferior y superior. Ahora, si cambiamos la notación y le llamamos a A, le llamamos x0, y a B le llamamos x1, cambiando la notación, vamos a tener que A sub i va a ser, en lugar de b menos a, va a ser x1 menos x0 multiplicado por f de a, en este caso sería f de x0. Estoy cambiando las letras nada más. Que es igual x1 menos x0, este sería x1 y este sería x0. Podemos decir que es un delta x, es un incremento por f de x0. Ahora, A superior, el área superior,
es b menos a por f de b. Con la nueva notación va a ser x1 menos x0 por f de x1. Y esto va a ser delta x por f de x1. Cambiando la notación. No hay nada nuevo todavía. Bien, ¿qué pasa si efectuamos una partición? Es decir, a este intervalo lo partimos, lo dividimos en otros dos intervalos. Vamos a tener esto que tenemos acá. El intervalo que era desde A hasta B, lo partimos. Ahora lo hacemos entre x0 y x2, este sería A y este sería B, y este sería un punto cualquiera que está dentro del intervalo. Lo partimos en el medio, encontramos la imagen de este es x1. Este es f de x0 y este es f de x2. Ahora, vamos a tener dos rectangulitos, dos áreas que podemos sumarla. Esta corresponde al área inferior, es decir, se dividió esto. Esto que tenemos acá corresponde al área superior. Lo que hicimos es también dividir el intervalo con un x1, esto es delta x1, delta x2, a este le corresponde esta imagen, f de x0, a x1 le corresponde f de x1 y a x2 le corresponde f de x2. Bien, ahora, es bastante obvio que si calculamos esta área tenemos un mayor error que si calculamos el área de esta. Al partir el intervalo el error se achica. El área inferior se aproxima al área real, a esta área. Acá es bastante obvio que acá tenemos un rectángulo. Cuando hicimos la partición y calculamos esta área y le sumamos esta otra área, también se aproxima hacia el área real, a esta área real. ¿Por qué? Porque acá perdió un pedacito del área que sobraba. Entonces se va achicando el área, se va acercando al área real. Y de este lado va aumentando el área con respecto a este y se va acercando al área real. Bien. Ahora, a ver si se entiende esto. Si tenemos una función así, calculamos el área inferior sería esto, el área superior sería todo el rectángulo. Para eliminar ese error, lo que se hace es se particiona el intervalo. Fíjense, supongamos que estoy calculando las áreas inferiores y particiono el intervalo en muchos intervalos más pequeños. Esto va a quedar así. Esta sería el área de un intervalo, esta sería la del otro intervalo, esta sería la del otro intervalo, esta sería la del otro intervalo. Cuando más chiquititos sean los intervalos, más cerca vamos a estar del área real, porque los errores son más pequeños. En cambio, cuanto más grande es el intervalo, el error es más grande. Acá perdimos toda esta área en este cálculo. En cambio, acá perdimos esto que está acá. Y si particionamos de nuevo el intervalo, el error va a ser más chiquitito aún. Y así se puede particionar infinitas veces. Si particionamos lo suficiente, nos podemos acercar lo suficiente al área real. O sea, más o menos eso es lo que se quiere hacer. Bien, ahora para calcular el área A' y vamos a tener A' y va a ser igual. Esta es la suma de las dos áreas. Va a ser x1 menos x0 multiplicado por f de x0. Claro, esto por esto me va a dar esta área. Y ahora le tengo que sumar x2 menos x1, que sería la base, por esta altura. Y esta altura es f de x1.
la expresión para el área de esta que tenemos acá. Si calculamos A'S, lo mismo, tenemos que hacer la suma de estos dos rectángulos que tenemos acá. X1 menos X0 por f de X1. Claro, base por altura, y la altura es f de X1, más X2 menos X1, base por altura, y la altura es f de X2. O sea que esto es delta X1 por f de X1, ¿sí? Delta X por f de X1 más delta X2 por f de X2. Esa es la expresión para el área. Bueno, se sigue teniendo que esta es mayor que el área real, que esta es inferior que el área real. Es decir, se sigue cumpliendo esto. El área real es menor o igual que A'S, y a su vez es mayor o igual que A' subíndice I. Pero también es cierto que esta área es mayor que esta. Es decir, esto es mayor que A sub I. Y esta es menor o igual que esta que tenemos acá. AS. Claro, esta es menor que esta. Bien. Y así podemos seguir particionando el intervalo